Después de las tribus, el comunismo, el capitalismo y todos los ismos, ¿qué viene? ¿Digitalismo, tecnologismo, cibernismo o qué? Narrativa amplia y expandida al máximo sobre esto. Tu pregunta no es política. Es civilizatoria. Después de las tribus, después de los imperios, después del feudalismo, después del capitalismo, después del socialismo, después del comunismo, después del liberalismo. La cuestión no es qué ismo viene, sino qué cambia en la estructura profunda de organización humana. Porque los ismos son relatos. Pero lo que realmente cambia la historia son las infraestructuras. Y de la tribu al algoritmo, las capas de organización. Si miramos la historia larga, vemos algo interesante. Tribu flecha apuntando hacia la derecha, organización basada en parentesco y territorio. Imperio flecha apuntando hacia la derecha, organización basada en dominación y expansión. Feudalismo flecha apuntando hacia la derecha, organización basada en tierra y vasallaje. Capitalismo flecha apuntando hacia la derecha, organización basada en propiedad y mercado. Socialismo, comunismo flecha apuntando hacia la derecha, organización basada en planificación colectiva. Estado-nación moderno flecha apuntando hacia la derecha, organización basada en soberanía territorial. Globalización flecha apuntando hacia la derecha, organización basada en interdependencia económica. Cada salto no fue ideológico primero. Fue tecnológico primero. Agricultura flecha apuntando hacia la derecha, tribu sedentaria. Escritura flecha apuntando hacia la derecha, imperio. Arado pesado y molino flecha apuntando hacia la derecha, feudalismo. Máquina de vapor flecha apuntando hacia la derecha, capitalismo industrial. Electricidad y producción en masa flecha apuntando hacia la derecha, capitalismo moderno. Computadora e internet flecha apuntando hacia la derecha, algo nuevo. Y aquí estamos. 2. Lo que realmente está emergiendo no es simplemente digitalismo. No es solo tecnologismo. Lo que está surgiendo podría llamarse 1. Algoritmocracia, gobernanza mediada por datos y algoritmos. No decide un rey. No decide una asamblea. No decide el mercado puro. Deciden modelos predictivos, sistemas de optimización, inteligencia artificial. Ya ocurre. Finanzas automatizadas. Gestión urbana con sensores. Publicidad personalizada. Vigilancia masiva. Recomendaciones que moldean opinión. El poder deja de estar en quien posee tierra o fábricas. Pasa a quien posee infraestructura digital y datos. 2. Tecnofeudalismo. Algunos pensadores sostienen que no vamos hacia un nuevo ismo, sino hacia una mutación del capitalismo. Un sistema donde plataformas sustituyen mercados. Usuarios producen valor sin salario. La propiedad es digital. El poder está concentrado en nodos tecnológicos. En lugar de señores feudales con castillos, hay plataformas con servidores. En lugar de siervos ligados a la tierra, hay usuarios ligados al ecosistema digital. No es exactamente capitalismo clásico. Pero tampoco es su abolición. Es una forma híbrida. 3. Capitalismo cognitivo. El recurso central ya no es tierra ni fábrica. Es atención. Es información. Es creatividad. El nuevo capital es datos. Tiempo de pantalla. Capacidad cognitiva humana. Redes sociales. La producción material sigue existiendo, pero el valor se genera en lo intangible. 4. Sociedad post-trabajo. La automatización plantea una ruptura estructural. Si el trabajo deja de ser necesario para producir abundancia, ¿cómo se distribuye el ingreso? Los sistemas anteriores asumían algo. La mayoría trabaja flecha apuntando hacia la derecha, produce flecha apuntando hacia la derecha, recibe ingreso. Si la producción se automatiza masivamente, ¿qué legitima la distribución? ¿Qué legitima la propiedad? ¿Qué legitima el poder? Ahí podría surgir algo completamente nuevo. 3. El posible ismo del futuro. Podemos imaginar varios escenarios. Escenario A. Tecnoautoritarismo. Estados con capacidad de vigilancia total. Moneda digital programable. Puntuación social. Control algorítmico. No es una distopía de ciencia ficción. Es técnicamente posible hoy. La tecnología amplifica el poder del Estado.
Escenario B. Plutocracia digital. Corporaciones transnacionales más poderosas que estados. Gobiernos compiten por atraer plataformas. El poder no tiene territorio fijo. La soberanía se vuelve negociable. Escenario C. Cooperativismo digital. Tecnología usada para democracia directa en red. Presupuestos participativos globales. Plataformas descentralizadas. Blockchain como infraestructura colectiva. No necesariamente utópico. Pero requiere cultura política madura. Escenario D. Humanismo tecnológico. Un sistema donde la tecnología no gobierna, sino que amplifica la capacidad humana. El eje no es eficiencia económica. Es bienestar consciente. La pregunta cambia de ¿cuánto producimos? A ¿qué tipo de humanidad queremos? Y V. El verdadero cambio. De economía a conciencia, quizás el próximo ismo no sea económico. Tal vez sea antropológico. Porque el mayor cambio no es externo. Es interno. La inteligencia artificial no solo reemplaza tareas. Desestabiliza la identidad. Si una máquina escribe, compone, analiza, programa. ¿Qué significa ser humano? El próximo sistema puede no girar en torno a propiedad o clase, sino a autonomía cognitiva, capacidad de atención, soberanía mental. En ese sentido, el próximo ismo podría ser consciencialismo. Una civilización centrada en la calidad de experiencia humana. No en producción. No en acumulación. No en ideología. Sino en conciencia. V. Pero hay algo más profundo. Todos los sistemas anteriores compartían algo. Eran escasez dependientes. Escasez de tierra. Escasez de capital. Escasez de energía. Escasez de información. La digitalización reduce la escasez de información. La automatización reduce la escasez productiva. Si la energía se vuelve abundante, renovables, nuclear avanzada, etc. Entramos en una era post-escasez parcial. Y cuando la escasez disminuye, los sistemas basados en competencia extrema se transforman. B. Lo que probablemente viene no es un ismo, es una transición larga, híbrida y contradictoria. Veremos coexistir. Capitalismo financiero. Autoritarismo digital. Comunidades descentralizadas. Plataformas corporativas. Estados tradicionales. Redes autónomas. No será un reemplazo limpio. Será una superposición. 7. La pregunta real no es ¿qué sistema viene? Es ¿quién controla la infraestructura? ¿Quién controla los datos? ¿Quién controla la inteligencia artificial? ¿Quién controla la energía? ¿Quién controla la narrativa? Porque quien controla la infraestructura define el sistema. 8. Una hipótesis final: tal vez no estamos yendo hacia digitalismo. Estamos yendo hacia algo más radical. Una civilización donde la división clásica entre humano, máquina, público, privado, trabajo, ocio real, virtual se vuelve borrosa. Y cuando las categorías se disuelven, los ismos también. X. El ciclo histórico sugiere algo inquietante. Cada gran salto tecnológico produjo expansión, concentración de poder, conflicto, reorganización, nuevo equilibrio. Estamos en la fase 2 a 3. La tecnología concentra poder. La sociedad aún no ha reorganizado su equilibrio. Lo que viene no está escrito. X. Conclusión: después de los ismos, no viene necesariamente otro ismo. Viene una era de infraestructuras inteligentes. Puede derivar en tecno-feudalismo, algoritmocracia, humanismo tecnológico, autoritarismo digital, cooperativismo en red, o una síntesis que aún no tiene nombre. Pero hay algo casi seguro. El eje del poder se está moviendo de la propiedad material a la arquitectura digital. Y eso redefine todo. Bien. Vamos a intentar algo difícil. No describir una utopía vaga, sino un modelo estructural concreto, con reglas, incentivos, instituciones y tensiones reales. No el fin del capitalismo, sino un modelo postcapitalista digital operativo. Y punto de partida. ¿Qué significa
Postcapitalista. No significa abolir mercados. No significa abolir propiedad. No significa abolir competencia. Significa que el capital deja de ser el eje dominante. El trabajo asalariado deja de ser la condición universal de supervivencia. Los datos y la automatización cambian la estructura de producción. Es un sistema donde la infraestructura digital y la automatización generan abundancia estructural, y el desafío central ya no es producir, sino distribuir, coordinar y gobernar. 2. Supuestos tecnológicos básicos. Un modelo postcapitalista digital necesita estas condiciones mínimas: alta automatización productiva, IA generalizada en servicios, energía relativamente barata y abundante, infraestructura digital universal, identidad digital segura. Sin estas bases, no funciona. 3. Estructura general del modelo, llamémoslo provisionalmente, economismo de infraestructura común, EIC, un sistema basado en 3 capas: infraestructura común automatizada, mercado libre de innovación, ingreso ciudadano estructural IV. Capa 1. Infraestructura común automatizada. Aquí está la ruptura clave. Sectores estratégicos pasan a ser infraestructura pública o cooperativa. Energía. Conectividad digital. Datos ciudadanos. Sistemas básicos de IA. Salud primaria. Educación base. No necesariamente estatal centralizada. Puede ser cooperativa nacional. Fondo soberano digital. Consorcio público tecnológico. DAO regulada. La lógica es: lo que es infraestructura esencial no puede ser rentado indefinidamente. Ejemplo. Los datos ciudadanos no pertenecen a corporaciones. Pertenecen a un fondo público digital. Si una empresa quiere entrenar un modelo con esos datos, paga licencia al fondo. Ese ingreso va a la ciudadanía. V. Capa 2. Mercado de innovación. El mercado no desaparece. Se redefine. Las empresas compiten en diseño, creatividad, experiencia, aplicaciones, servicios premium, investigación avanzada. Pero no monopolizan la infraestructura base. Es parecido a cómo Internet funciona. La red es común. Encima florecen empresas. B. Capa 3. Ingreso ciudadano automatizado. Aquí está la transformación central. Si la infraestructura automatizada produce excedente, ese excedente se distribuye como dividendo digital universal. No es caridad. No es subsidio. Es participación accionaria social. Cada ciudadano es copropietario de la infraestructura digital nacional. Recibe dividendos energéticos, dividendos de datos, dividendos de automatización. Eso crea un piso material independiente del empleo. El trabajo deja de ser condición de supervivencia. Se vuelve elección, vocación o ambición. 7. ¿Cómo se financia? Fuentes principales. Impuesto a la automatización extrema. Licencias de uso de datos. Regalías por modelos de IA entrenados con datos públicos. Fondo soberano tecnológico. Participación accionaria estatal en infraestructuras clave. Monetización de energía renovable excedente. No es confiscatorio. Es estructural. 8. Gobernanza digital. El modelo requiere una arquitectura política nueva. Identidad digital segura. Votación verificable en red. Auditoría algorítmica obligatoria. Transparencia de modelos de IA públicos. Consejo ciudadano algorítmico. Las decisiones estratégicas sobre infraestructura digital se someten a votación directa o híbrida. IX. Rol del trabajo en este sistema. El trabajo básico es opcional. El trabajo creativo se valoriza. El cuidado humano aumenta su prestigio. La investigación se expande. El emprendimiento no implica riesgo de indigencia. El fracaso empresarial no significa exclusión social. X. Incentivos. Un modelo económico muere si ignora incentivos. Aquí los incentivos serían: innovar, flecha apuntando hacia la derecha, obtienes ganancias. Automatizar, flecha apuntando hacia la derecha, pagas contribución social. Usar datos comunes, flecha apuntando hacia la derecha, pagas licencia. Contribuir infraestructura, flecha apuntando hacia la derecha, obtienes dividendos.
El sistema no castiga el éxito. Redistribuye la base estructural. Sí. Riesgos reales no es un paraíso. Riesgos. Captura política de la infraestructura. Corrupción algorítmica. Burocratización digital. Desigualdad entre países. Concentración global de IA avanzada. Apatía ciudadana. Sin vigilancia cívica, deriva en tecnocracia cerrada. 12. ¿Es viable en un país pequeño? Curiosamente, sí podría ser más viable en países pequeños con alta conectividad. Instituciones estables. Escala manejable. Energía renovable abundante. Un país pequeño puede convertirse en laboratorio de infraestructura digital pública. No necesita dominar el mundo. Solo necesita diseñar bien su arquitectura interna. 13. Diferencias con capitalismo clásico. Capitalismo clásico. Propiedad privada domina infraestructura. Trabajo igual a ingreso. Datos son propiedad corporativa. Mercado organiza casi todo. Modelo postcapitalista digital. Infraestructura común estratégica. Ingreso parcialmente desacoplado del trabajo. Datos como bien común. Mercado limitado a capa de innovación. 14. Diferencias con socialismo clásico. Socialismo clásico. Planificación central. Propiedad estatal amplia. Mercado limitado. Modelo postcapitalista digital. Planificación algorítmica parcial. Infraestructura común más mercado competitivo. Transparencia tecnológica. Participación digital directa. 15. ¿Qué lo haría inevitable? 3 fuerzas. Automatización masiva. Crisis de legitimidad del trabajo asalariado. Concentración extrema de riqueza digital. Cuando la población percibe que la infraestructura produce riqueza sin necesitar su trabajo, exige participación estructural. 16. ¿Qué lo haría fracasar? Falta de energía abundante. IA concentrada globalmente. Fragmentación geopolítica severa. Cultura política débil. Polarización extrema. 17. En el fondo el capitalismo resolvió el problema de la producción industrial. El sistema que viene debe resolver el problema de distribución en era de automatización. Soberanía en era digital. Identidad en era algorítmica. 18. Síntesis. Un modelo postcapitalista digital concreto sería: infraestructura automatizada común, mercado competitivo en innovación, dividendo digital ciudadano, gobernanza algorítmica transparente, energía abundante como base. No elimina el mercado. No elimina el Estado. No elimina la propiedad. Redefine qué es estructuralmente común. Perfecto. Vamos a la fase técnica real. Voy a diseñar una arquitectura económica concreta y numérica aplicada a un país pequeño, estable, con alta conectividad y matriz energética renovable fuerte. Para hacerlo tangible, usaré como referencia estructural a Uruguay, no por romanticismo, sino porque cumple condiciones interesantes. Modelo piloto. Postcapitalismo digital aplicado. 1. Supuestos macroeconómicos base. Tomemos números redondeados para trabajar técnicamente. Población. 3,5 millones PIB aproximado. 70.000 millones de dólares estadounidenses. Energía renovable alta, mayor que 90% eléctrica, alta bancarización. Estado relativamente funcional. 2. Arquitectura estructural del sistema. El modelo tendría 4 pilares cuantificables: Fondo Soberano Digital, FSD, Dividendo Digital Ciudadano, DDC, Régimen Tributario de Automatización, RTA, Infraestructura Algorítmica Pública, IAP. 3. Fondo Soberano Digital, FSD, ¿qué es? Un fondo público autónomo que posee participación en infraestructura energética, posee participación en redes de datos, administra el Banco Nacional de Datos, invierte en IA estratégica, cobra licencias de uso de datos. No es un ministerio. Es una entidad técnica con gobernanza mixta, Estado más auditoría ciudadana más consejo técnico independiente. Capitalización inicial. Fuentes posibles. 10% de utilidades energéticas nacionales. 3% impuesto sobre automatización intensiva. Licencias por uso de datos anonimizados. Participación accionaria en startups estratégicas. Canon digital a grandes plataformas.
Supongamos que eso genera 4% del PIB anual. 4% de 70.000 millones igual a 2.800 millones de dólares estadounidenses por año. Ese es el flujo bruto anual al fondo. 4. Dividendo digital ciudadano, DDCE. Ahora la pregunta clave. ¿Cuánto puede recibir cada ciudadano? Si el fondo genera 2.800 millones de dólares estadounidenses anuales y 50% se reinvierte, 50% se distribuye en monto distribuible, 1.400 millones de dólares estadounidenses dividido entre 3,5 millones de personas. 400 dólares estadounidenses por persona por año no reemplaza salario, pero crea un piso estructural. Con crecimiento del fondo, inversión compuesta más automatización creciente, en 15 a 20 años podría duplicarse. Si el fondo alcanza 8% del PIB, el dividendo superaría 800 dólares estadounidenses menos 1.000 anuales por persona. Eso ya cambia la estructura social. 5. Régimen tributario de automatización, RTA, clave técnica. En vez de grabar robots, se graba. Margen extraordinario generado por sustitución laboral automatizada. Fórmula posible. Si una empresa reduce su masa salarial más de X% gracias a automatización y mantiene o aumenta utilidades, se aplica una tasa adicional del 5 a 10% sobre el diferencial de ganancia. No penaliza productividad. Captura renta de sustitución masiva. Esto alimenta el FSD. 6. Banco Nacional de Datos. Los datos ciudadanos. Salud, movilidad, consumo energético, educación, comercio digital se almacenan anonimizados bajo custodia pública. Empresas pueden solicitar acceso. Pago por licencia. Auditoría obligatoria. Transparencia algorítmica. Esto crea una nueva fuente de renta estructural. Hoy esa renta la capturan plataformas extranjeras. 7. Infraestructura algorítmica pública, IAP. El Estado desarrolla modelos abiertos de optimización energética, planificación urbana, salud predictiva, educación personalizada. No reemplaza empresas privadas. Ofrece base común. Es similar al rol que cumplió la red eléctrica o Internet. 8. Impacto en empleo. Este modelo no elimina empleo. Produce 3 efectos. Reduce precariedad extrema. Aumenta emprendimiento, menos riesgo existencial. Incentiva formación tecnológica. Sectores que crecerían. Desarrollo IA local. Energía avanzada. Bioeconomía. Servicios cognitivos. Economía creativa. 9. Impacto fiscal. No reemplaza impuestos tradicionales al inicio. Es transición gradual. Fase 1. 0 a 5 años. 1 a 2% del PIB al fondo. Fase 2. 5 a 15 años. 4 a 6% del PIB. Fase 3. 15 a 30 años. 8 a 12% del PIB. En fase 3, el dividendo podría cubrir necesidades básicas reales. 10. Riesgos técnicos reales. Captura política del fondo. Corrupción digital sofisticada. Fuga de capital. Deslocalización empresarial. Presión geopolítica. Dependencia tecnológica externa. Por eso el modelo requiere transparencia, blockchain auditable. Consejo técnico internacional. Blindaje constitucional del fondo. 11. Comparación con sistemas actuales. No es socialismo clásico. No es capitalismo puro. No es renta básica financiada por deuda. Es participación estructural ciudadana en la infraestructura digital y energética. 12. ¿Qué lo haría explosivo? Si se combina con energía exportable, data centers nacionales, desarrollo IA regional, educación STEM intensiva. Un país pequeño puede volverse nodo tecnológico soberano. 13. ¿Qué pasaría si no se hace? Si no se implementa algo así, la tendencia natural es concentración de renta en plataformas globales. Empleo más precario. Menor soberanía económica. Dependencia tecnológica total. 14. Transición sin shock. No se anuncia nuevo sistema. Se hace así. Crear fondo soberano energético. Expandirlo a fondo digital. Crear dividendo pequeño inicial. Ampliar gradualmente.
Ajustar tributación, automatización. Blindar institucionalmente. Es una evolución, no revolución. 15. Pregunta crítica: ¿puede un país pequeño hacerlo solo? Parcialmente sí. Pero el modelo se fortalece si se crea bloque regional digital. Imagínalo aplicado en conjunto con países coordinados. 16. Ahora la parte realmente profunda: este modelo cambia algo psicológico. La ciudadanía deja de ser contribuyente pasivo y se vuelve copropietaria estructural de la infraestructura. Eso transforma la relación con el Estado. Perfecto. Ahora salimos del laboratorio nacional y entramos en el tablero real. Un modelo postcapitalista digital no existe en el vacío. Existe dentro de un sistema internacional dominado por potencias tecnológicas, cadenas de suministro estratégicas y competencia por infraestructura crítica. La dimensión geopolítica es donde este modelo se juega la vida o la muerte. Y el mundo actual no es ideológico, es infraestructural. Hoy el poder global no se organiza en torno a capitalismo vs socialismo. Se organiza en torno a control de semiconductores, control de infraestructura cloud, control de modelos de IA, control de energía, control de cables submarinos, control de estándares tecnológicos. La disputa estructural central hoy es entre bloques liderados por Estados Unidos, China, Unión Europea y, en menor medida, India. No es una guerra ideológica clásica. Es una guerra por arquitectura tecnológica global. 2. ¿Dónde encaja un modelo postcapitalista digital? Un país pequeño que adopte este modelo enfrenta tres preguntas estratégicas. ¿De qué bloque tecnológico depende? ¿Qué infraestructura controla realmente? ¿Puede ser neutral o debe alinearse? 3. Escenario 1. Dependencia tecnológica total si el país usa nubes extranjeras. Usa modelos de IA entrenados afuera. No fabrica chips. No controla infraestructura de datos. Entonces su postcapitalismo digital sería decorativo. El verdadero excedente lo capturarían plataformas extranjeras. El dividendo digital sería marginal. Esto es el escenario más probable si no hay estrategia industrial. IV. Escenario 2. Soberanía infraestructural parcial. Aquí el país controla energía. Controla centros de datos propios. Desarrolla modelos IA adaptados localmente. Mantiene banco de datos nacional. Participa en redes regionales. No compite con potencias. Pero construye autonomía funcional. Este es el escenario viable. V. El problema central: semiconductores sin acceso a chips avanzados. La soberanía digital es limitada. La producción avanzada está concentrada en Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos. La guerra tecnológica actual incluye restricciones de exportación. Un país pequeño no puede fabricar nodos de 3 nanómetros. Entonces la estrategia realista es no competir en hardware de punta. Especializarse en software, energía y regulación inteligente. Usar nodos maduros para aplicaciones estratégicas. B. Energía. El verdadero multiplicador geopolítico. Aquí hay oportunidad. Si un país posee alta generación renovable, estabilidad política, baja densidad poblacional, puede transformarse en nodo regional de data centers. La energía se convierte en activo geopolítico. Un país que exporta electricidad limpia o aloja procesamiento intensivo en energía gana peso estratégico. 7. Datos como recurso soberano. Si los datos ciudadanos se estructuran como bien común regulado, el país puede negociar desde otra posición. En vez de ser proveedor pasivo de datos para plataformas globales, puede exigir regalías, joint ventures, transferencia tecnológica, centros de investigación locales. Eso cambia la asimetría. 8. El dilema de alineamiento. Un modelo postcapitalista digital puede incomodar a bloques dominantes si reduce extracción de renta por multinacionales. Impone regulación fuerte sobre datos. Crea modelos públicos competidores. El país debe decidir. ¿Neutralidad estratégica? ¿Alineamiento claro? ¿Multialineamiento pragmático?
La neutralidad pura es difícil en una era de fragmentación tecnológica. IX. Posible estrategia regional. Un país pequeño solo tiene límite de escala. Pero si se articula bloque regional digital. Mercado ampliado. Base de datos mayor. Mayor capacidad negociadora. Estandarización común. Un bloque digital regional podría convertirse en tercer espacio regulatorio entre EU y China. X. Riesgos geopolíticos reales. Presión comercial. Restricciones tecnológicas. Fuga de capital. Lobby corporativo internacional. Desinformación interna. Dependencia de software propietario. Un modelo que redistribuya renta digital tocará intereses globales. Sí. Ventaja estructural de países pequeños. País pequeño igual a sistema más manejable. Puede. Implementar identidad digital universal. Probar gobernanza algorítmica. Iterar rápido. Ajustar regulación. Las potencias son más rígidas. 12. Geopolítica de la IA. La IA tiene 3 capas. Modelo fundacional. Muy concentrado. Ajuste fino sectorial. Aplicación local. Un país pequeño no necesita dominar la capa 1. Puede especializarse en capas 2 y 3. Eso le da valor estratégico sin entrar en guerra directa. 13. El verdadero peligro. Captura interna. El mayor riesgo no es externo. Es interno. Si élites locales se alinean completamente con plataformas globales, el modelo postcapitalista digital no despega. La batalla geopolítica empieza en casa. 14. Escenario 2050. Si el modelo prospera, un país pequeño podría ser exportador de energía limpia. Exportador de servicios cognitivos. Hub regional de datos regulados. Centro de arbitraje digital. Laboratorio democrático algorítmico. Si fracasa. Plataforma dependiente. Economía extractiva digital. Mercado consumidor periférico. Soberanía simbólica pero no real. 15. La pregunta estratégica final. En el siglo XIX, la pregunta era: ¿quién controla la Tierra? En el siglo XX, ¿quién controla la industria? En el XXI, ¿quién controla la infraestructura digital y energética? El modelo postcapitalista digital no es solo economía. Es una apuesta geopolítica. Perfecto. Vamos a bajar todo esto a tierra firme. No en abstracto, sino en un país concreto, Uruguay. Y punto de partida real de Uruguay. Uruguay no es una potencia. Pero tampoco es un país irrelevante. Tiene características estructurales interesantes. Alta estabilidad institucional. Matriz eléctrica mayor que 90% renovable. Baja conflictividad interna comparativa. Alta bancarización y digitalización estatal. Escala pequeña y manejable. Tradición de políticas públicas relativamente técnicas. No compite por volumen. Compite por calidad institucional y energía limpia. Eso es clave. 2. Posición geopolítica actual. Uruguay está en una situación particular, integrado en Mercosur. Económicamente influido por Brasil y Argentina. Con fuerte vínculo comercial con China. Con relación política y financiera histórica con Estados Unidos. Culturalmente cercano a Unión Europea. No es un país alineado ideológicamente fuerte. Es pragmático. Eso puede ser ventaja estratégica. 3. ¿Puede Uruguay adoptar un modelo postcapitalista digital? Sí. Pero no como ruptura revolucionaria. Solo como evolución incremental. La clave sería convertirse en nodo regional de infraestructura digital soberana. IV. Ventajas estructurales específicas. 1. Energía renovable. Uruguay ya resolvió gran parte de su transición eléctrica. Eso lo convierte en lugar atractivo para data centers. Lugar atractivo para procesamiento intensivo en energía. Laboratorio para electrificación total, transporte, industria ligera. En un mundo donde la IA demanda energía creciente, esto es activo geopolítico real. 2. Escala poblacional pequeña. 3,5 millones permite identidad digital universal. Banco Nacional de Datos bien gestionado. Votación digital experimental. Auditoría algorítmica viable.
Una potencia grande no puede testear tan rápido. 3. Cultura institucional. Uruguay no tiene tradición de caudillismo extremo reciente. Tiene burocracia relativamente profesional. Eso permite diseñar un fondo soberano digital con mayor credibilidad que muchos vecinos. V. Límites estructurales. Ahora lo incómodo. Uruguay no controla semiconductores, grandes nubes, modelos fundacionales de IA, cables submarinos propios, mercado regional dominante. Depende de infraestructura global. Eso impone realismo. B. Estrategia viable para Uruguay: no competir en hardware. No competir en IA fundacional. No competir en volumen. Sí competir en regulación inteligente. Energía limpia para cómputo. Gobernanza digital confiable. Servicios de ajuste fino IA regional. Arbitraje digital y legal. 7. Rol posible. Suiza Digital del Sur, no en secreto bancario, sino en confianza regulatoria. Neutralidad estratégica. Protección de datos sólida. Estabilidad jurídica. Podría ofrecer custodia de datos regional. Centros de cómputo soberanos. Infraestructura de IA regulada. 8. Relaciones con grandes potencias. Con Estados Unidos. Uruguay debería mantener acceso a tecnología. Evitar confrontación regulatoria extrema. Negociar presencia de infraestructura cloud local con transferencia de conocimiento. Nunca hostil. Pero tampoco completamente subordinado. Con China. Dado que China es socio comercial relevante, Uruguay podría exportar energía indirecta vía cómputo. Negociar inversión en data centers. Mantener equilibrio diplomático cuidadoso. Sin caer en dependencia estratégica única. Con Unión Europea. Aquí hay oportunidad mayor. La UE valora protección de datos. Regulación avanzada. Derechos digitales. Uruguay podría alinearse regulatoriamente con estándares europeos y volverse puente latinoamericano hacia ese marco. X. Riesgo interno mayor no es geopolítico externo. Es doméstico. Captura política del modelo. Falta de visión estratégica de largo plazo. Cambios abruptos cada gobierno. Resistencia cultural a innovación estructural. Un proyecto postcapitalista digital necesita continuidad de 20 a 30 años. Ese es el desafío real. X. Escenario optimista 2045 si Uruguay implementa Fondo Soberano Energético Digital. Dividendo digital pequeño pero creciente. Infraestructura de datos pública bien regulada. Atracción de centros de cómputo. Formación tecnológica masiva. Podría transformarse en nodo regional de infraestructura digital confiable. Exportador de servicios cognitivos. País con menor desigualdad estructural. Centro de experimentación democrática digital. Sí. Escenario pesimista 2045 si no hace nada. Consumidor pasivo de plataformas globales. Exportador primario tradicional. Dependiente de decisiones tecnológicas externas. Pérdida gradual de soberanía digital. 12. El dilema cultural uruguayo. Uruguay valora estabilidad. Pero el mundo tecnológico exige audacia estratégica. La pregunta no es técnica. Es psicológica. ¿Puede un país pequeño pasar de estabilidad defensiva a ambición infraestructural controlada? 13. Conclusión geopolítica. Uruguay no puede dominar el sistema global. Pero puede diseñar su arquitectura interna. Reducir vulnerabilidades. Convertirse en nodo estratégico intermedio. Transformar energía en poder digital. Convertir escala pequeña en ventaja experimental. En el siglo XXI, la soberanía no se mide solo en territorio. Se mide en control de datos. Control de energía. Control de infraestructura computacional. Control regulatorio. Uruguay tiene 2 de esos 4 parcialmente resueltos. Eso no es menor. Perfecto. Vamos a diseñar algo serio, gradual y políticamente viable. No una fantasía futurista.
Una hoja de ruta estratégica 2025 a 2040 para Uruguay que permita construir soberanía digital y energética sin romper el sistema actual. Dividiremos en 4 fases. Fase 1. Fundaciones, 2025 a 2028. Fase 2. Infraestructura estratégica, 2028 a 2032. Fase 3. Expansión y dividendo, 2032 a 2036. Fase 4. Consolidación soberana, 2036 a 2040. Fase 1. 2025 a 2028. Fundaciones silenciosas. Objetivo: crear las bases sin shock político ni retórica ideológica. 1. Crear el Fondo Soberano Energético. Primero, no se habla de digital. Se crea un fondo vinculado a excedentes energéticos, participación estatal en generación renovable, exportación eléctrica futura, hidrógeno verde. Este fondo debe tener autonomía constitucional, auditoría pública permanente, directorio técnico mixto, prohibición de uso para gasto corriente. Meta: acumular 1% del PIB anual. 2. Ley de datos como bien estratégico. No nacionalización. No confrontación. Se declara: los datos generados por servicios públicos son activos estratégicos. Deben almacenarse en territorio nacional o bajo jurisdicción uruguaya. Deben poder auditarse. Se crea el Banco Nacional de Datos Anonimizados. 3. Infraestructura de identidad digital universal. Uruguay ya tiene base digital fuerte. Se la convierte en identidad digital integral. Firma digital universal. Acceso a servicios públicos 100% digitalizados. Arquitectura preparada para votación digital futura. 4. Política energía más datos. Se lanza programa Energía para la economía digital. Incentivos para data centers. Cómputo intensivo. Empresas IA regionales. Condición: parte del procesamiento debe realizarse localmente. Transferencia de conocimiento obligatoria. Fase 2, 2028 a 2032. Infraestructura estratégica. Objetivo: pasar de base legal a base productiva. 1. Expandir fondo a fondo soberano digital. El fondo energético se amplía para participar en startups tecnológicas nacionales. Financiar modelos IA sectoriales, agro, salud, logística. Cobrar licencias de uso de datos anonimizados. Meta: 3% del PIB anual acumulado. 2. Centro Nacional de Modelos IA aplicados. No competir con modelos fundacionales. Especializarse en agrointeligencia, optimización energética, logística portuaria, salud predictiva. Uruguay puede liderar en aplicaciones específicas. 3. Atraer data centers estratégicos. Negociar con actores globales. Energía limpia garantizada. Estabilidad jurídica. Beneficios fiscales limitados en el tiempo. A cambio: infraestructura local. Capacitación de talento. Participación del Fondo Soberano. 4. Educación 2030. Reforma técnica. Programación obligatoria avanzada en secundaria. Formación IA aplicada. Reconversión laboral financiada por fondo. El capital humano es decisivo. Fase 3, 2032 a 2036. Introducción del dividendo digital. Aquí comienza el cambio estructural visible. 1. Dividendo digital inicial pequeño. Simbólico. Pero universal. Por ejemplo, $200 estadounidenses anuales por ciudadano. No se presenta como subsidio. Se presenta como participación ciudadana en infraestructura nacional. Psicológicamente es clave. 2. Impuesto a renta de automatización extrema gradual. No hostil. Aplica solo cuando sustitución laboral masiva. Margen extraordinario claro. Alta concentración sectorial. Ese ingreso va al fondo. 3. Infraestructura de votación digital experimental. Comienza en
Consultas no vinculantes. Presupuestos municipales. Auditoría ciudadana algorítmica. Se prueba gobernanza digital real. Fase 4, 2036 a 2040. Consolidación soberana. Ahora el modelo ya existe. 1. Fondo alcanza 6 a 8% del PIB. El dividendo puede subir a $600 estadounidenses, 800 anuales por ciudadano. Ya no es simbólico. Es estructural. 2. Uruguay como nodo regional ofrece custodia de datos regional. Procesamiento IA con energía limpia. Arbitraje digital latinoamericano. Centro de gobernanza algorítmica transparente. 3. Blindaje constitucional se incorpora. Protección del fondo soberano. Protección del banco de datos. Principio de soberanía digital. Riesgos en cada fase. Fase 1. Indiferencia política. Subestimación estratégica. Fase 2. Presión de corporaciones. Lobby interno. Fase 3. Crítica ideológica, estatismo, VS, neoliberalismo. Fase 4. Presión geopolítica externa. Intentos de captura. Clave estratégica. Nunca presentarlo como postcapitalismo. Presentarlo como modernización productiva. Soberanía energética. Innovación institucional. Competitividad nacional. El discurso importa. Condición indispensable. Continuidad intergubernamental. Sin acuerdo básico entre partidos mayoritarios, el proyecto no sobrevive. Debe transformarse en política de Estado de 20 años. 2040. Resultado posible. Uruguay. Con dividendo digital creciente. Con menor desigualdad estructural. Con economía basada en energía más inteligencia. Con infraestructura digital soberana parcial. Con identidad digital avanzada. Con capacidad de negociación geopolítica mayor. No es potencia. Pero tampoco es periferia pasiva. Es nodo inteligente. Ahora entramos en terreno delicado, pero estratégico. La pregunta no es, ¿qué partido?, sino qué tipo de actor político real tendría legitimidad suficiente en Uruguay para sostener un proyecto de 15 a 20 años sin que sea leído como agenda partidaria o experimento ideológico. Voy a analizarlo con frialdad estructural. Y condiciones que debe cumplir el actor para liderar una transformación 2025 a 2040 necesita legitimidad transversal, no solo 51% electoral. Credibilidad técnica. Capacidad de diálogo interpartidario. Bajo nivel de rechazo visceral. Imagen de prudencia, no radicalismo. Capacidad de continuidad más allá de un mandato. No puede ser visto como experimento ideológico. Proyecto de élite tecnocrática aislada. Reforma encubierta de modelo económico. 2. Actores posibles, no personas, tipos, 1. Presidente con perfil técnico institucional, un liderazgo similar al perfil que históricamente representó con acento agudo Tabaré Vázquez en términos de imagen técnica, o incluso un perfil más gerencial como el que proyecta Luis Lacalle Pou en estilo de gestión. No por ideología. Por capacidad de transmitir estabilidad. El proyecto requiere imagen moderada. Discurso no rupturista. Enfoque en competitividad y soberanía energética. 2. Coalición transversal parlamentaria más viable que un líder individual. Un acuerdo entre sector moderado del Frente Amplio. Sector institucional del Partido Nacional. Parte del Partido Colorado. Bajo una narrativa de política de Estado para soberanía digital y energética. Si queda asociado a un solo bloque ideológico, fracasa. 3. Actor tecnopolítico emergente. Uruguay podría ver surgir un liderazgo joven. Con credenciales técnicas. No anclado en disputas históricas. Con discurso de modernización institucional. Pero necesita estructura partidaria real. En Uruguay el personalismo puro no funciona sin aparato. 4. Impulso desde instituciones técnicas. Un camino más uruguayo sería que la iniciativa no parta de presidencia sino de Ministerio de Economía. Ministerio de Industria.
Agencia de Gobierno Digital. Banco Central. UTE. Luego el sistema político lo adopta gradualmente. Uruguay tiende a cambios evolutivos institucionales, no fundacionales. 3. ¿Quién no puede liderarlo? Un actor fuertemente ideologizado. Un discurso antimercado explícito. Un proyecto presentado como fin del capitalismo. Una agenda anticorporativa agresiva. Un liderazgo confrontativo con potencias externas. El sistema uruguayo penaliza los extremos estructurales. IV. Perfil ideal del líder: no importa el partido. Importa el perfil. Pragmatismo técnico. Discurso moderado. Enfoque en productividad. Sensibilidad social. Capacidad de negociación regional. Baja teatralidad ideológica. En Uruguay, la legitimidad nace más de la confianza que del carisma. V. Momento político óptimo: este proyecto no se lanza en crisis aguda. Se lanza en momento de estabilidad. Crecimiento moderado. Sin polarización extrema. Uruguay no cambia por colapso. Cambia por acumulación gradual. B. Factor cultural decisivo: Uruguay tiene una identidad particular. Valora la tranquilidad. Valora la estabilidad. Desconfía de épicas refundacionales. El liderazgo debe presentar el proyecto como evolución institucional inevitable. No como revolución tecnológica. 7. ¿Podría surgir desde la oposición? Sí. Pero solo si se presenta como acuerdo nacional. Si se percibe como bandera electoral, el otro bloque lo desmontará en el siguiente mandato. 8. El actor más realista: la opción más probable no es una persona. Es un acuerdo técnico-político transversal impulsado por un presidente moderado con apoyo de equipos técnicos fuertes y validación pública gradual. Ese es el formato compatible con la cultura política uruguaya. IX. Riesgo principal no es que un líder lo impulse mal. Es que nadie lo impulse por exceso de prudencia. Uruguay tiene talento institucional. Pero a veces su estabilidad inhibe ambición estratégica. X. Conclusión cruda: el actor capaz de liderar esto no sería el más carismático, el más ideológico, el más disruptivo. Sería el más confiable. En Uruguay, la transformación profunda solo ocurre cuando parece que no está transformando nada. Excelente. Porque en Uruguay, más que en muchos países, la narrativa precede a la política. Si el relato no encaja con la identidad nacional, el proyecto no prospera, aunque sea técnicamente impecable. Vamos a diseñar una narrativa cultural viable para Uruguay, no ideológica, no épica, no disruptiva, sino coherente con su psicología colectiva. Y. Punto de partida. ¿Qué es Uruguay culturalmente? Uruguay no se piensa a sí mismo como potencia, revolución, vanguardia ideológica, nación mesiánica. Se piensa como país serio, país estable, país institucional, país razonable, país que hace las cosas bien. Esa identidad es oro estratégico si se usa bien. 2. Lo que no funciona como narrativa no funcionaría. Revolución digital. Nuevo modelo económico. Postcapitalismo. Experimento social. Transformación radical. Refundación del Estado. Eso activa alarmas culturales. Uruguay desconfía de los saltos abruptos. 3. La narrativa que sí podría funcionar: el relato viable debe apoyarse en 3 ejes identitarios fuertes. 1. Soberanía tranquila: Uruguay valora la independencia. Pero no desde la confrontación, sino desde la autonomía prudente. Narrativa posible. En el siglo XXI la soberanía no es solo territorio. Es energía, datos y tecnología. Uruguay debe proteger lo que es suyo. Comillas. No suena ideológico. Suena razonable. 2. Modernización silenciosa: Uruguay ya hizo transformaciones profundas sin dramatismo. Reforma energética. Digitalización del Estado. Sistema financiero estable. La narrativa debe ser: estamos dando el siguiente paso lógico en la modernización del país. Comillas. No es ruptura. Es continuidad. 3.
Participación justa. Aquí entra el dividendo digital. Pero nunca se lo debe presentar como renta básica. Se presenta como participación ciudadana en la riqueza generada por la infraestructura nacional. Comillas. Eso activa el sentido de equidad sin sonar redistributivo extremo. IV. Marco cultural central. La narrativa cultural podría sintetizarse en una frase. Uruguay cuida lo que es de todos. Comillas. Eso conecta con educación pública histórica, energía pública, seguridad social, institucionalidad fuerte. No suena revolucionario. Suena uruguayo. V. El eje simbólico correcto: no vender tecnología. Vender tranquilidad futura. Uruguay es una sociedad que valora previsibilidad, seguridad, continuidad. El mensaje debe ser: estamos construyendo estabilidad para la próxima generación. Comillas. No. Estamos liderando la revolución tecnológica. Comillas. B. Relato generacional. Otra línea potente. Uruguay envejece demográficamente. Tiene preocupación por sostenibilidad fiscal. Narrativa. Si la automatización produce riqueza, esa riqueza debe sostener nuestro sistema social en el futuro. Comillas. Eso conecta con jubilaciones, protección social, responsabilidad intergeneracional. 7. El concepto cultural clave no es innovación. No es tecnología. Es cuidado. Uruguay culturalmente es más cuidado que conquista. Entonces el proyecto se presenta como cuidado de los datos, cuidado de la energía, cuidado de la soberanía, cuidado del futuro. Eso es profundamente compatible con la identidad nacional. 8. El tono correcto: bajo volumen. Sin grandilocuencia. Con respaldo técnico. Con gradualidad. Con pilotos pequeños antes de expansión. Uruguay cree en pruebas antes que en proclamaciones. IX. Narrativa internacional complementaria. Hacia afuera, Uruguay puede posicionarse como país confiable para infraestructura digital limpia y regulada. Comillas. No como disruptor, sino como socio estable. Eso refuerza identidad interna. X. El riesgo narrativo principal: que el proyecto sea capturado por retórica antimercado. Retórica corporativa extrema. Discurso tecnocrático incomprensible. Polarización partidaria. Si se vuelve bandera ideológica, muere. Sí. La síntesis narrativa viable podría resumirse en 4 ideas simples. Uruguay protege su energía. Uruguay protege sus datos. Uruguay invierte en tecnología propia. Los ciudadanos participan en esa riqueza. Nada más. Sin épica. Sin revolución. Sin etiquetas nuevas. 12. La clave psicológica profunda: Uruguay no quiere ser gigante. Quiere ser serio. Si el proyecto se alinea con la identidad de país serio, funciona. Si intenta convertir a Uruguay en Silicon Valley del Sur, genera resistencia cultural. 13. En última instancia, la narrativa cultural viable no es cambiar el sistema. Es actualizarlo para que siga siendo Uruguay. Comillas. Eso es mucho más potente. Esta es la pieza más delicada de todo el diseño. En Uruguay, cualquier política que suene a transferencia universal activa inmediatamente 3 reflejos culturales. ¿Quién paga? ¿Es asistencialismo? ¿Desincentiva el trabajo? Si el dividendo digital se percibe como subsidio, pierde legitimidad. Si se percibe como derecho adquirido sin contraprestación, polariza. Si se percibe como redistribución ideológica, muere. Por lo tanto, la clave no es económica. Es semántica, institucional y psicológica. Vamos por partes. Y nunca llamarlo renta ni subsidio, las palabras importan. No. Renta básica. Ingreso universal. Transferencia. Ayuda. Beneficio. Sí. Participación. Dividendo. Retorno. Distribución de excedente. Participación en infraestructura nacional. El término
dividendo, es potente porque implica que existe una inversión previa. Implica copropiedad. No implica carencia. No implica dependencia. La diferencia cultural es enorme. 2. Construir primero el fondo, después el pago. Si el pago aparece antes que la narrativa de acumulación, parece clientelismo. La secuencia correcta es: se crea el Fondo Soberano Energético Digital. Se comunica su crecimiento anual. Se publican balances transparentes. Se instala la idea de patrimonio común. Recién después se anuncia el dividendo. Así el pago es consecuencia, no promesa. 3. Asociarlo a infraestructura, no a necesidad. El mensaje central debe ser: este dividendo no depende de tu situación económica. Depende de que Uruguay generó excedente. Comillas. No es política social. Es política patrimonial. Eso desactiva la idea de asistencialismo. IV. Universalidad como protección cultural. Si se focaliza, se vuelve estigmatizante. Si es universal, cambia de categoría mental. En Uruguay, lo universal tiene legitimidad histórica. Educación pública. Salud. Jubilaciones. Lo focalizado es lo que suele generar discusión ideológica. V. Monto inicial pequeño y simbólico. Si el primer dividendo es grande, genera sospecha. Debe ser moderado. Explicado como primera etapa. Vinculado a crecimiento del fondo. Lo importante al inicio no es el impacto económico. Es el impacto simbólico. B. Narrativa de esfuerzo previo antes del dividendo debe instalarse. Inversión en energía. Inversión en datos. Inversión en infraestructura. Disciplina fiscal. Que la población vea que hubo acumulación responsable. Entonces el dividendo se percibe como resultado de hacer las cosas bien. Comillas. No como gasto. 7. Anclarlo en justicia intergeneracional. Uruguay es una sociedad envejecida y preocupada por sostenibilidad. Narrativa clave. La automatización genera riqueza con menos trabajo humano. Es justo que esa riqueza sostenga a la sociedad en el futuro. Comillas. Eso conecta con responsabilidad, no con dependencia. 8. Separarlo completamente del presupuesto corriente. Institucionalmente debe quedar claro que no se financia con impuestos tradicionales. No se financia con deuda. No se financia con déficit. Se financia exclusivamente con rendimiento del fondo. Eso es crucial para credibilidad. X. Presentarlo como copropiedad. Una fórmula cultural potente sería: cada ciudadano es accionista del patrimonio digital y energético del país. Comillas. Eso cambia el eje mental de beneficiario a propietario. La palabra propietario transforma la percepción. X. Evitar el tono moral. Nunca presentarlo como corrección de injusticia. Nunca como reparación. Nunca como lucha contra desigualdad. Eso lo ideologiza. Presentarlo como actualización del modelo productivo. Sí. Desactivar el miedo al desincentivo laboral. Comunicar claramente. No reemplaza salario. No elimina necesidad de trabajo. No sustituye seguridad social. Es complemento estructural. Y acompañarlo con políticas de formación y empleo dinámico. 12. El momento psicológico correcto. El dividendo debe introducirse en un contexto de estabilidad económica. Fondo con resultados comprobables. Bajo conflicto político. Si se introduce en crisis, parecerá desesperación fiscal. 13. La fórmula narrativa final podría expresarse así: Uruguay transformó su energía y su infraestructura digital en patrimonio común. Ese patrimonio genera rendimiento. Como en cualquier patrimonio compartido, el rendimiento se distribuye entre sus propietarios, los ciudadanos. Comillas. Eso no suena asistencialista. Suena lógico. 14. El riesgo real. El riesgo no es que la oposición lo critique. Eso es inevitable. El riesgo es que la propia comunicación oficial lo presente como política social. En el momento en que se lo ubica dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pierde su naturaleza estructural. Debe estar vinculado a
Economía. Energía. Innovación. Infraestructura. No a pobreza. 15. En el fondo, el dividendo no es una política de redistribución. Es una política de participación en la automatización. Si la sociedad percibe que la automatización genera riqueza que solo capturan corporaciones, habrá tensión futura. Si percibe que participa, se estabiliza. Excelente. Vamos a simular un debate parlamentario realista en Uruguay sobre la ley de creación del Fondo Soberano Energético Digital y el dividendo ciudadano. No será caricaturesco. Será políticamente plausible dentro de la cultura institucional de Uruguay. Pergamino proyecto en discusión. Ley de Patrimonio Energético y Digital Nacional. Artículos centrales. Creación del Fondo Soberano Energético Digital. Declaración de los datos públicos anonimizados como activo estratégico. Participación estatal minoritaria en infraestructura de cómputo estratégico. Distribución anual de hasta 50% de los rendimientos netos como dividendo ciudadano universal. Prohibición constitucional de usar el fondo para gasto corriente. Edificio clásico escenario parlamentario. Cámara de Diputados. Sesión especial. Mayoría simple necesaria. Círculo azul grande intervención. Sector moderado del Partido Nacional. Este proyecto no cambia el modelo económico del país. Lo actualiza. Uruguay ya transformó su matriz energética con éxito. Ahora debemos asegurar que esa transformación genere patrimonio sostenible. No estamos creando subsidios. Estamos creando un fondo que invertirá en infraestructura estratégica y distribuirá rendimientos cuando existan. Es una política de responsabilidad intergeneracional. Comillas. Claves del discurso. Prudencia fiscal. Soberanía energética. Sin confrontación ideológica. Énfasis en disciplina del fondo. Círculo rojo grande intervención. Sector moderado del Frente Amplio. Durante décadas el país invirtió en educación pública, energía pública y tecnología pública. Este fondo es continuidad de esa tradición. La automatización genera riqueza con menos empleo. Es justo que la ciudadanía participe de esa riqueza. Este no es un proyecto de confrontación, es un proyecto de equidad estructural. Comillas. Claves. Justicia intergeneracional. Participación ciudadana. Defensa del carácter universal. Círculo morado intervención. Partido Colorado. El éxito de este proyecto dependerá de su gobernanza. Si el fondo se politiza, fracasa. Si se utiliza para cubrir déficits, fracasa. Apoyaremos siempre que exista auditoría técnica independiente y límites estrictos a su uso. Comillas. Claves. Condición técnica. Transparencia. Blindaje institucional. Círculo naranja intervención crítica liberal. Nos preocupa que esto derive en una renta básica encubierta. Uruguay necesita más inversión privada, no más estructuras públicas. Si el dividendo crece sin productividad equivalente, afectará incentivos laborales. Comillas. Claves. Miedo al desincentivo. Defensa del mercado. Advertencia sobre presión fiscal futura. Círculo verde intervención crítica desde izquierda más ideológica. El fondo es un paso positivo, pero insuficiente. Las grandes plataformas siguen capturando la mayor parte de la renta digital. Debemos avanzar hacia mayor regulación y participación pública en sectores estratégicos. Comillas. Claves. Crítica por moderación. Exigencia de mayor intervención. Diana punto de tensión central del debate. No es el dividendo. Es la gobernanza del fondo. Las preguntas más repetidas serían: ¿quién designa el directorio? ¿Cómo se evita captura política? ¿Qué pasa si hay pérdidas? ¿Cómo se calcula el rendimiento? ¿Puede modificarse el porcentaje distribuido? Abaco enmiendas probables para lograr mayoría. Auditoría anual obligatoria internacional. Mandatos escalonados del directorio. Publicación trimestral de balances. Límite constitucional al uso del capital. Revisión parlamentaria cada 5 años. Estas enmiendas permiten sumar votos moderados. Urna con papeleta resultado probable. Si el proyecto está bien diseñado y comunicado.
Aprobación por mayoría transversal ajustada. No unanimidad. Debate técnico más que ideológico. Votación relativamente ordenada. Si se percibe ideologización. Polarización inmediata. Aprobación muy ajustada o postergación. Televisión, opinión pública durante el debate. Reacciones probables. Sector joven. Interés alto. Sector empresarial. Prudencia expectante. Jubilados. Pregunta sobre impacto fiscal. Clase media. Curiosidad pero cautela. Oposición ideológica fuerte. Alerta sobre renta encubierta. Si el monto inicial es pequeño y el fondo está bien blindado, la percepción tendería a proyecto interesante, pero prudente. Comillas. Eso es clave. Advertencia error que haría fracasar el debate. Si un legislador lo presenta como cambio de paradigma, fin del capitalismo, revolución económica, automáticamente se vuelve polarizante. Uruguay no vota revoluciones estructurales. Vota reformas razonables. Cerebro, dinámica psicológica real. En Uruguay el debate serio se gana por técnica, moderación, gradualismo, confianza institucional. No por épica. Chincheta, conclusión realista. El proyecto podría aprobarse si se presenta como política de Estado. Tiene blindaje institucional fuerte. El dividendo inicial es pequeño. Se comunica como patrimonio común. Se evita lenguaje ideológico. La clave no es convencer a los extremos. Es tranquilizar al centro. Perfecto. Vamos a simular una campaña electoral uruguaya realista, donde el dividendo ciudadano digital se convierte en tema central. No será propaganda utópica. Será tensión, encuestas, spots, debates, críticas empresariales, miedos fiscales y disputa ideológica. Año hipotético. 2029. Tema disruptivo. Dividendo digital soberano. DDS. Claqueta acto primero. El tema entra en agenda. Un grupo transversal de técnicos, respaldados por sectores de la Universidad de la República y economistas independientes, publica un informe. Uruguay genera valor digital que hoy no captura. Ese valor puede transformarse en un dividendo anual para todos los ciudadanos. Comillas. La idea es sencilla pero potente. Fondo soberano financiado por data pública anonimizada. Canon digital a plataformas. Participación estatal en infraestructura IA. Pago anual universal. No condicionado. No asistencial. El concepto empieza a circular. Urna con papeleta acto segundo. Los partidos toman posición. Teclas 1 el oficialismo, coalición de centro-derecha. En el entorno de sectores del Luis Lacalle Pou, aunque él no sea candidato, la reacción inicial es cautela. Posición pública. No podemos crear derechos permanentes con ingresos inciertos. Comillas. Pero un ala liberal tech dentro del partido propone algo diferente. Dividendo pequeño. Fondo independiente. Sin aumento de impuestos tradicionales. Asociado a productividad digital. Narrativa. Propiedad ciudadana del siglo XXI. Comillas. Teclas 2 Frente Amplio. Sectores inspirados por figuras como Yamandu Orsi y economistas progresistas lo ven como herramienta redistributiva moderna. Alternativa al asistencialismo clásico. Evolución del Estado social. Pero hay tensiones internas. Sindicatos temen que sustituya políticas laborales. Sectores clásicos lo ven como liberalismo disfrazado. Narrativa progresista. El capital del siglo XXI es digital. El pueblo debe ser socio. Comillas. Teclas 3 Partido Colorado. Un sector tecnocrático lo impulsa como estrategia país. Marca Uruguay Tech. Instrumento de competitividad. Narrativa. No es gasto. Es inversión estratégica. Comillas. Teclas 4 Crítica libertaria y empresarial. Think tanks liberales advierten. Riesgo de populismo digital. Captura política del fondo. Incentivos perversos. Empresarios. Si graban plataformas,
perdemos competitividad. Comillas. Televisión acto tercero. La campaña. Cámara de cine Spota. Pro dividendo. Escena. Joven programador, productora rural, docente. Voz en off. Tus datos generan valor. Hoy lo capturan gigantes globales. Mañana puede ser tuyo. Comillas. Cierra con. Dividendo digital. No es subsidio. Es propiedad. Comillas. Cámara de cine Spot B, en contra. Imágenes sobrias. Prometen plata fácil. Pero alguien siempre paga. Uruguay necesita trabajo, no cheques. Comillas. Gráfico de barras encuestas. Al inicio. 38% a favor. 25% en contra. 37% indecisos. Cuando se explica que no sustituye empleo. Sube a 52% apoyo. Cuando se habla de impuestos. Baja a 44%. Conclusión. El framing lo es todo. Micrófono de estudio debate presidencial simulado. Moderador. ¿Es esto renta básica? Candidato progresista. No. Es dividendo. Es retorno del capital común digital. Comillas. Candidato conservador. ¿Y si la recaudación cae? Respuesta. Como cualquier fondo soberano, se paga solo con excedentes. Comillas. La clave es presentar el DDS como fondo autónomo. No financiado con déficit. Legalmente blindado. Cerebro clivaje ideológico real. La discusión no es izquierda vs derecha. Es economía industrial vs economía digital. Trabajo como única fuente de ingreso vs capital compartido. Estado proveedor vs Estado socio. Uruguay factor Uruguay. Uruguay tiene condiciones únicas. Alta digitalización estatal. Confianza institucional. Escala pequeña, implementación testeable. Tradición de reformas moderadas. Pero también, cultura fiscal conservadora. Aversión al riesgo estructural. El DDS ganaría si se presenta como la nueva reforma batllista del siglo XXI. Comillas. Diana escenarios electorales. Escenario 1. Promesa piloto. Se promete. Implementación parcial. Fondo experimental. Pago simbólico inicial. Alta viabilidad. Escenario 2. Promesa masiva inmediata. Riesgo. Se lee como populismo. Polariza. Moviliza oposición empresarial. Fuego riesgo central. Si el dividendo se percibe como sustituto del trabajo. Política clientelar. Cheque electoral. Muere. Si se percibe como participación accionaria ciudadana. Derecho patrimonial. Estrategia país. Puede ganar. Pieza de puzzle, ¿quién podría liderarlo? No un caudillo. No un outsider disruptivo. Sino figura moderada. Credenciales técnicas. Capacidad transversal. Bajo perfil ideológico. Un ingeniero institucional, no un agitador. Cerebro la batalla cultural real. La pregunta de fondo que la campaña pondría sobre la mesa sería: ¿en el siglo XXI el ciudadano es solo trabajador o también accionista del país? Si esa pregunta prende, el DDS deja de ser política sectorial y se vuelve cambio civilizatorio. Perfecto. Simulemos el primer año de gobierno tras aprobar el dividendo digital soberano, DDS, en Uruguay. No será utopía. Habrá fricciones fiscales, tensiones políticas, ruido mediático y aprendizajes institucionales. Año 2031. El DDS fue aprobado por mayoría simple, con una ley marco y creación del Fondo Soberano Digital. Uruguay año 1. El año de la prueba. Enero. Promulgación y arquitectura institucional. Se crea la Agencia del Fondo Digital Soberano, autónoma, con directorio mixto. 2 representantes del Ejecutivo. 1 del Parlamento, oposición. 1 técnico propuesto por la Universidad de la República. 1 miembro independiente con trayectoria en mercados internacionales.
La ley establece 3 fuentes iniciales. Canon a plataformas digitales que operan en Uruguay. Participación estatal minoritaria en infraestructura de IA pública. Monetización anonimizada de datasets públicos bajo control regulado. Se blinda constitucionalmente el principio. El dividendo solo podrá pagarse con rendimientos del fondo, no con deuda. Comillas. Mensaje político clave. Estabilidad. Marzo. Reacción de mercados y agencias. Bonos uruguayos. Leve volatilidad inicial. Luego estabilización. Las calificadoras valoran el diseño prudente. No es gasto estructural. Editoriales en prensa financiera internacional describen a Uruguay como laboratorio democrático de capitalismo ciudadano. Comillas. Abril. Primer informe técnico. Proyección conservadora. Fondo inicial. $1.200 millones estadounidenses. Rendimiento esperado año 1. 4 a 5% dividendo proyectado. 180 a 220 USD por ciudadano no es renta básica. Es señal simbólica. El gobierno decide. Primer pago en diciembre. Monto prudente. Comillas. Petardo. Primeras tensiones internas. Sindicatos. Preocupación. ¿Se usará como excusa para frenar salarios? Gobierno responde. No sustituye negociación colectiva. No se descuenta de políticas sociales. Se abre mesa de seguimiento tripartita. Cámaras empresariales. Reclamo. Claridad regulatoria. Evitar sobrecarga fiscal digital. Se negocian exoneraciones parciales para startups locales. Oposición. Nueva narrativa crítica. Es una medida simpática, pero irrelevante económicamente. Comillas. Intentan instalar idea de distracción. Gráfico de barras impacto económico real, año 1. Teclas 1 consumo. Simulación muestra que el 70% del dividendo se destina a consumo local. Pago de deudas pequeñas. Educación. Efecto macro. Leve estímulo a demanda interna, 0,2 menos 0,4% PIB. Teclas 2 empleo. No hay caída de oferta laboral. Estudios muestran. No desincentiva trabajo formal. Refuerza seguridad psicológica de hogares. Teclas 3 innovación. Se crea efecto inesperado. Pequeños emprendedores usan el dividendo como capital semilla simbólico. Aparecen microproyectos digitales. Micrófono de estudio septiembre. Debate público. Programas políticos discuten. ¿Debe aumentar el monto? ¿Debe invertirse más agresivamente? ¿Debe extenderse a residentes no ciudadanos? Se abre la dimensión ética. ¿Es un derecho o una política económica? Billete con alas diciembre. Primer pago. Cada ciudadano recibe transferencia directa. Monto. $195 estadounidenses. Mensaje presidencial. No es ayuda. Es participación. Comillas. La palabra, participación, reemplaza, subsidio. Gráfico tendencia ascendente evaluación del año 1. Fortalezas observadas. No generó desequilibrio fiscal. No produjo fuga de capitales. Mejoró percepción de justicia distributiva. Elevó confianza institucional. Encuesta post-pago. 61% aprueba continuidad. 18% quiere ampliarlo. 21% prefiere eliminarlo. Riesgos latentes. Tentación política de aumentar monto electoralmente. Riesgo de captura del directorio. Presión internacional si otros países imitan. Globo América reacción regional. Argentina observa con interés. Chile analiza comisión técnica. Brasil debate en think tanks. Uruguay gana reputación como microestado innovador estable. Comillas. Cerebro cambio cultural incipiente. El efecto más profundo no es económico. Es simbólico. Por primera vez el ciudadano siente que el país no solo le cobra impuestos, sino que le paga por el valor colectivo generado. Eso cambia la psicología cívica. Bola de cristal final del año 1. 3 caminos posibles. Escenario A. Consolidación prudente. Se mantiene monto bajo. Se fortalece fondo.
Se institucionaliza. Escenario B. Expansión populista. Gobierno presionado aumenta monto. Se tensionan cuentas. Se polariza. Escenario C. Integración productiva. Se vincula dividendo a. Formación digital. Inversión en startups. Participación en clústeres tecnológicos. Este escenario redefine el modelo país. Brújula: la verdadera pregunta al terminar el año 1. ¿El DDS será un pequeño bono simbólico? ¿Un nuevo derecho estructural? ¿O el embrión de un modelo postcapitalista digital? Perfecto. Proyectemos Uruguay 10 años después. Año 2041. Una década completa de dividendo digital soberano, DDS. No haremos ciencia ficción. Haremos evolución institucional plausible. Uruguay 2041. 10 años después. Teclas 1. El tamaño real del dividendo. El fondo creció de forma prudente. Capital acumulado, 9.000 menos 11.000 millones de dólares estadounidenses. Rendimiento promedio anual, 4 a 6% dividendo anual por ciudadano, 600 a 900 USD. No es renta básica universal. No reemplaza salarios. Pero sí es ingreso estructural. Se consolidó como el segundo ingreso mínimo del país. Comillas. Cerebro: transformación cultural silenciosa. La mayor transformación no fue económica. Fue psicológica. En 2031 el ciudadano era contribuyente, beneficiario, trabajador. En 2041 el ciudadano es también accionista del Estado digital. La palabra dividendo ya no genera polémica. Está naturalizada. Maletín Mercado Laboral 2041. Uruguay no dejó de trabajar. Pero cambió la relación con el trabajo. Más emprendimientos pequeños. Más contratos flexibles. Más formación continua. Menos miedo a la transición laboral. El dividendo funciona como red de amortiguación para riesgo individual. No desincentivó empleo. Facilitó movilidad. Globo Europa-África. Posicionamiento geopolítico. Uruguay se convirtió en micro hub regulatorio digital. Mientras economías grandes luchan con regulación de IA y captura de datos, Uruguay ofrece marco jurídico claro. Fondo soberano transparente. Datos anonimizados certificados. Empresas tecnológicas instalan nodos regionales. El país no compite en escala. Compite en confianza. Gráfico de barras Economía macro 2041. Efectos estructurales. Teclas 1. Estabilidad. El fondo actúa como amortiguador en crisis. En 2036 hubo recesión global. El dividendo no cayó abruptamente. Se usó reserva anticíclica. Confianza aumentó. Teclas 2. Desigualdad. No desapareció. Pero se redujo levemente el coeficiente de Gini. El dividendo no reemplazó redistribución clásica. La complementó. Teclas 3. Capital político. El DDS dejó de ser bandera partidaria. Se volvió política de Estado. Como la seguridad social en el siglo XX. Edificio clásico. Sistema político 2041. Curiosamente, el sistema se moderó. ¿Por qué? Porque el dividendo depende de estabilidad y crecimiento del fondo. Ningún partido quiere desfinanciarlo. Se convirtió en incentivo estructural contra aventuras fiscales. ADN segunda generación del modelo. En 2038 se incorporó participación ciudadana consultiva en estrategia de inversión. Tramo voluntario de reinversión. Algunos ciudadanos reinvierten su dividendo en startups nacionales. Aparece cultura financiera básica más extendida. Birrete Educación y Cultura. Se fortaleció formación en ciencia de datos. Ética digital. Economía tecnológica. El discurso nacional ya no gira tanto en torno a somos un país pequeño, sino somos un país institucionalmente sofisticado. Comillas. Advertencia: tensiones que emergieron. No todo es armonía. Teclas 1. Debate generacional. Jóvenes cuestionan. ¿Por qué solo ciudadanos? ¿Qué pasa con migrantes residentes? Teclas 2. Presión internacional.
Algunos países grandes intentan limitar monetización de datos. Coordinar impuestos digitales. Uruguay debe negociar. Teclas 3. Tentación electoral. Cada ciclo electoral reaparece el debate. Aumentar dividendo. Usarlo como herramienta populista. Pero la regla constitucional limita excesos. Cerebro cambio profundo. Identidad nacional. En 2025 la identidad uruguaya era estabilidad, moderación, prudencia. En 2041 se suma algo nuevo. Innovación institucional. No es Silicon Valley. No es Singapur. No es Estonia. Es algo propio. Un pequeño estado que convierte su escala en laboratorio democrático. ¿Gráfico tendencia ascendente es postcapitalista? No exactamente. Uruguay 2041 es capitalista, democrático, digital, con propiedad compartida parcial. Es un modelo híbrido. Capitalismo con participación ciudadana estructural en el capital digital. No abolió mercado. No abolió propiedad privada. Pero amplió el concepto de propiedad colectiva. Brújula el punto más interesante. Después de 10 años, el debate ya no es ¿debe existir el dividendo? Sino ¿qué otras formas de capital común podemos crear? Energía renovable como fondo ciudadano. Infraestructura IA regional. Patentes públicas. El país empezó a pensar en capitalización colectiva. Eso sí es cambio civilizatorio. Bola de cristal 3 futuros posibles desde 2041. Teclas 1 consolidación silenciosa. Uruguay sigue siendo laboratorio estable. Teclas 2 expansión regional. Mercosur adopta modelo parcial. Teclas 3 saturación. El fondo crece poco. Se vuelve irrelevante. Se transforma en símbolo menor. Cerebro la pregunta final. En 2041 Uruguay no es más rico espectacularmente. Pero sí es más seguro, flexible, institucionalmente creativo. El dividendo no cambió todo. Cambió la relación entre ciudadanía y capital. Y eso, a largo plazo, puede ser más importante que el monto anual. Perfecto. Vamos a proyectar Uruguay 2060. No utopía. No distopía. Una extrapolación institucional coherente. Han pasado 30 años desde el primer dividendo digital soberano. Uruguay 2060. El país pequeño que redefinió propiedad. Y el tamaño del país no cambió. Pero su arquitectura sí. Población. 3, 8 a 4 millones. Alta urbanización. Economía intensiva en conocimiento, energía y servicios cognitivos. El territorio sigue siendo el mismo. Lo que cambió es la estructura del capital. Cerebro teclas 1 la evolución del dividendo. El DDS ya no es solo digital. En 2045 se integró. Fondo energético, renovables exportables. Fondo de infraestructura IA. Fondo de propiedad intelectual pública. En 2060 el Fondo Soberano Ciudadano representa 25 a 35% del PIB. El dividendo anual promedio equivale a 1,500 a 2,500 USD por persona. No reemplaza trabajo. Pero garantiza piso de autonomía. ADN teclas 2 la relación con el trabajo cambió radicalmente. La automatización global eliminó gran parte del trabajo rutinario. Uruguay no quedó fuera de esa ola. Pero el país tomó una decisión estratégica. No defender empleos obsoletos. Defender ingresos y reconversión. Resultado. Jornadas laborales promedio más cortas. Alta rotación entre proyectos. Trabajo como actividad elegida, no solo necesaria. El dividendo funciona como estabilizador existencial. Globo Europa-África teclas 3 posicionamiento geopolítico 2060. Uruguay no es potencia militar. No es potencia demográfica. No es potencia industrial. Es potencia institucional. Se lo estudia como modelo de capitalización ciudadana del siglo XXI. Mientras grandes países se enfrentan tensiones sociales por IA masiva, Uruguay muestra baja conflictividad,
Alta adaptabilidad. Alta confianza institucional. No exporta commodities solamente. Exporta gobernanza. Edificio clásico teclas 4 el sistema político. La polarización nunca desapareció. Pero el Fondo Soberano creó un incentivo estructural. Cualquier crisis política que afecte confianza impacta directamente el dividendo. El ciudadano siente inmediatamente las consecuencias. Eso genera algo nuevo. Responsabilidad fiscal culturalizada. Cerebro teclas 5 transformación cultural profunda. En 2020 la identidad uruguaya era estabilidad. En 2040 era innovación institucional. En 2060 es comunidad accionaria. Los ciudadanos se perciben como copropietarios del capital nacional. Participantes en estrategia país. Sujetos económicos activos. La palabra Estado ya no se percibe solo como aparato. Se percibe como vehículo de capital común. Gráfico de barras teclas 6 Economía 2060. Estructura productiva. IA aplicada a agro de precisión. Exportación de servicios algorítmicos. Energía verde integrada regionalmente. Plataformas cooperativas digitales. Uruguay no compite por volumen. Compite por regulación confiable. Talento educado. Seguridad jurídica. Advertencia tensiones emergentes. No todo es armonía. Teclas 1 debate sobre universalidad. Algunos sectores proponen ajustar dividendos según aporte fiscal. Incorporar residentes permanentes. Se discute ciudadanía económica ampliada. Teclas 2 presión internacional. Potencias grandes intentan coordinar regulación global de datos y capital digital. Uruguay debe negociar para mantener autonomía. Teclas 3 desigualdad residual. Aunque el dividendo redujo desigualdad extrema, la concentración de talento global sigue generando brechas. El país aprende que el capital común no elimina desigualdad. La amortigua. Brújula el gran cambio civilizatorio. Lo más profundo no fue económico. Fue conceptual. En el siglo XX la disputa era capital privado vs Estado. En 2060 Uruguay opera bajo un tercer esquema. Capital mixto con ciudadanía como accionista permanente. No abolió capitalismo. Lo reformuló. Bola de cristal 3 escenarios para 2060. Escenario A. Referente global. El modelo se replica en microestados. Escenario B. Equilibrio silencioso. Funciona sin espectacularidad. Pero estable. Escenario C. Crisis sistémica. Si la renta digital global colapsa, el fondo se reduce, y el modelo debe reinventarse. Cerebro la pregunta filosófica final. ¿Uruguay 2060 es postcapitalista? No. Es capitalismo con capital compartido estructural. La diferencia parece sutil. Pero cambia la psicología colectiva. El ciudadano ya no es solo trabajador ni solo votante. Es copropietario. Y eso redefine la democracia. Ahora entramos en lo verdaderamente profundo. No economía. No política. Sino identidad y sentido. Imaginemos Uruguay 2060 después de 30 años de capital ciudadano estructural. Uruguay 2060. ¿Quién es el uruguayo cuando ya no vive bajo la amenaza permanente de la escasez? Durante siglos la identidad humana estuvo organizada alrededor de una pregunta. ¿Cómo sobrevivo? Trabajo, esfuerzo, competencia, acumulación. Incluso en el Uruguay más estable del siglo XX, la identidad se apoyaba en tener empleo, ser productivo, pagar impuestos, no depender de nadie. El dividendo digital introduce una grieta en ese esquema. No elimina el trabajo, pero elimina el miedo absoluto. Y cuando desaparece el miedo estructural, aparece otra pregunta. Cerebro teclas 1 del soy lo que hago, al soy lo que elijo. En 2025. La identidad estaba ligada al oficio. En 2060. La identidad se desplaza hacia la elección. El trabajo ya no es exclusivamente necesidad. Es proyecto. Eso cambia la psicología nacional. Más exploración. Más formación continua. Más microemprendimientos culturales. Más movilidad entre profesiones. El fracaso deja de ser catástrofe.
Se vuelve experiencia. ADN Teclas 2 Cambio en la ética del esfuerzo. Uno de los temores históricos frente a ingresos garantizados era: se perderá la cultura del trabajo. Comillas. En Uruguay 2060 ocurre algo más sutil. La ética del esfuerzo no desaparece. Se redefine. Antes. Esfuerzo igual a sobrevivir. Ahora. Esfuerzo igual a crear valor elegido. La disciplina se orienta menos a estabilidad y más a propósito. Máscaras Teclas 3 Cultura y producción simbólica. Cuando una sociedad tiene piso material garantizado, libera energía simbólica. Aumenta. Producción artística. Investigación independiente. Proyectos comunitarios. Innovación social. No porque todos se vuelvan artistas, sino porque el margen de riesgo aumenta. Uruguay históricamente tuvo tradición cultural fuerte. En 2060 se vuelve más experimental. Planta joven Teclas 4 Relación con el tiempo. Antes. Tiempo igual a dinero. En 2060. Tiempo igual a capital existencial. Al reducir la ansiedad económica, la sociedad valora más. Tiempo con familia. Tiempo de aprendizaje. Tiempo comunitario. La vida deja de ser carrera lineal. Se vuelve modular. Brújula Teclas 5 Nueva forma de ciudadanía. El ciudadano ya no es solo votante. Es copropietario del capital colectivo. Eso produce un cambio psicológico profundo. Mayor interés en decisiones macroeconómicas. Más alfabetización financiera. Más conciencia intergeneracional. El dividendo conecta identidad individual con estrategia nacional. Balanza Teclas 6 Riesgos existenciales. Pero no todo es elevación. Cuando la supervivencia deja de ser eje, aparece el vacío. Algunas personas experimentan crisis de propósito. Desorientación vocacional. Dificultad para estructurar disciplina. El modelo no resuelve el sentido de vida. Solo elimina una presión. Y eso obliga a cada individuo a hacerse preguntas más profundas. Cerebro Teclas 7 Identidad uruguaya reconfigurada. Históricamente Uruguay se definió por moderación, estabilidad, Estado protector, orgullo republicano. En 2060 se suma algo nuevo. Comunidad consciente de su capital compartido. La identidad ya no es solo país chico serio. Es sociedad que aprendió a distribuir propiedad sin destruir mercado. Comillas. Eso genera autoestima colectiva diferente. Globo Europa África Teclas 8 Comparación internacional. Mientras grandes potencias se enfrentan fracturas por automatización masiva. Uruguay tiene menos tensión existencial. No porque sea más rico, sino porque la transición fue amortiguada. La identidad nacional incorpora una narrativa. Supimos anticiparnos. Pieza de puzzle Teclas 9 Sentido de vida en 2060. El trabajo ya no es el único eje de sentido. Surgen 4 grandes fuentes. Proyecto personal. Comunidad. Creatividad. Participación estratégica nacional. La vida se vuelve menos vertical. Menos carrera única. Y más horizontal. Múltiples etapas. Múltiples reinvenciones. Petardo el peligro latente. Existe riesgo de complacencia. Mediocridad confortable. Pérdida de ambición colectiva. Si el dividendo se naturaliza demasiado, puede generar estancamiento cultural. El desafío permanente es mantener tensión creativa sin ansiedad destructiva. Bola de cristal La pregunta filosófica final. Cuando la supervivencia ya no domina, la pregunta cambia de ¿cómo gano dinero? A ¿qué hago con mi libertad? Y esa pregunta es más difícil. El dividendo no da sentido. Solo da espacio para buscarlo. Cerebro en síntesis. Uruguay 2060 no es paraíso. Es una sociedad que desplazó el centro del miedo y obligó a su población a enfrentar algo más complejo. La responsabilidad de elegir. Y eso transforma identidad más que cualquier reforma económica. Ahora entramos en el nivel más profundo. No economía. No política. No identidad social. Sino la pregunta última. ¿Qué le pasa al espíritu humano cuando deja de vivir bajo la amenaza constante de la escasez? Imaginemos Uruguay 2060 con capital compartido estructural, estabilidad material básica y baja ansiedad económica crónica. No hablamos de riqueza exuberante. Hablamos de seguridad suficiente. Eso cambia la estructura espiritual.
Vía Láctea y del miedo a la libertad durante la mayor parte de la historia humana, la experiencia espiritual estuvo atravesada por miedo a la escasez, dependencia jerárquica, vulnerabilidad estructural. Las religiones, filosofías y sistemas morales nacieron en ese contexto. Cuando la supervivencia ya no es eje central, emerge un nuevo problema. La libertad. La libertad auténtica no es cómoda. Es vertiginosa. Sin urgencia externa, el individuo debe decidir quién quiere ser. Cerebro 2. El vacío como fenómeno colectivo. Las sociedades que superan la ansiedad material enfrentan una paradoja. Al disminuir la lucha por sobrevivir, aumenta la pregunta por el sentido. En Uruguay 2060 podría emerger algo similar a lo que describía Viktor Frankl en su análisis del vacío existencial, no por miseria, sino por ausencia de dirección obligatoria. Cuando ya no es necesario luchar por subsistir, aparece la pregunta: ¿para qué existo? El dividendo no responde eso. Solo crea el espacio donde la pregunta se vuelve inevitable. Hierba 3. Espiritualidad post-escasez. En este escenario, pueden aparecer tres movimientos culturales. Teclas 1. Espiritualidad laica, más búsqueda interior sin afiliación religiosa rígida. Filosofías estoicas renovadas, meditación secular, ética cívica profunda, una espiritualidad basada en responsabilidad y conciencia. Teclas 2. Renacimiento religioso. Paradójicamente, cuando la seguridad aumenta, la fe puede revitalizarse. No como refugio contra el hambre, sino como búsqueda de trascendencia. La religión deja de ser red de protección social y se vuelve búsqueda simbólica. Teclas 3. Humanismo cívico. La idea de ser copropietario del capital nacional puede transformarse en espiritualidad republicana. El sentido no viene del mercado ni del dogma, sino de pertenecer a una comunidad que se gobierna conscientemente. Brújula IV. Cambio en la moral del esfuerzo. Durante siglos la moral estuvo ligada a trabajo duro, sacrificio, disciplina por necesidad. En 2060 la disciplina se vuelve voluntaria. Eso transforma la ética. La virtud ya no es soportar la adversidad, sino usar bien la libertad. Y eso es más exigente. Ola de mar V. El riesgo de la trivialidad. Cuando la angustia estructural disminuye, surge otro peligro: la superficialidad. Entretenimiento permanente. Hiperestimulación digital. Evitación del vacío. Si la libertad no se orienta, puede degradarse en distracción. El desafío espiritual se vuelve convertir la seguridad en profundidad, no en anestesia. ADNB. Filosofía de la propiedad compartida. Hay un cambio filosófico radical implícito en el modelo. El ciudadano no es solo consumidor ni trabajador. Es copropietario. Eso redefine la relación con el Estado. No es ellos y nosotros. Es nosotros administrándonos. Este cambio puede generar una ética distinta. Menos confrontativa. Más corresponsable. Globo Europa África 7. Existencia en una era de IA avanzada. En 2060 la inteligencia artificial habrá desplazado muchas funciones cognitivas humanas. La pregunta espiritual se agudiza. Si las máquinas producen y optimizan mejor que nosotros, ¿qué queda? Queda experiencia consciente, relación, creatividad simbólica, amor, juego, narrativa. Lo que no es automatizable es la vivencia. La sociedad podría redescubrir algo olvidado. El valor de la presencia. Vela 8. Nueva angustia existencial. La angustia ya no es ¿comeré mañana? Es ¿estoy viviendo auténticamente? Eso eleva la conversación cultural. Puede aumentar. Terapias. Filosofía pública. Literatura introspectiva. Debates éticos sobre tecnología. Cerebro IX. Uruguay como laboratorio espiritual silencioso. Un país pequeño, con bajo conflicto, con seguridad material básica, podría convertirse sin proponérselo en laboratorio de una pregunta universal. ¿Cómo vive el ser humano cuando no está obligado por la necesidad extrema? Esa pregunta es profundamente filosófica. Vía Láctea X. La gran bifurcación. Uruguay 2060 podría ir hacia camino a profundización, más reflexión, más cultura, más sentido compartido. Camino B. Apatía confortable. Seguridad sin propósito. Estabilidad sin intensidad.
La economía no decide eso. La cultura sí. Brújula reflexión final. Eliminar el miedo no elimina el vacío. Lo revela. El dividendo digital no salva el alma. Solo le quita una cadena. Y cuando la cadena desaparece, queda algo más exigente. La libertad de construir significado. Vamos al núcleo. No economía. No política. Sino la transformación más íntima. ¿Qué es la felicidad cuando la supervivencia ya no es el centro? Imaginemos Uruguay 2060 con estabilidad material básica, capital compartido y baja ansiedad estructural. No abundancia ilimitada. Suficiencia. Eso cambia la arquitectura psicológica del bienestar. Y de la felicidad como seguridad a la felicidad como realización durante siglos, gran parte de la felicidad estuvo asociada a tener ingresos, estabilidad laboral, seguridad familiar, previsibilidad. Era una felicidad defensiva. Estar a salvo. Cuando el miedo estructural disminuye, la felicidad deja de definirse como no estar en peligro, y pasa a definirse como estar plenamente comprometido con algo elegido. Eso desplaza el eje desde la tranquilidad hacia la plenitud. 2. Menos euforia, más profundidad en contextos de alta precariedad. La felicidad suele ser episódica. Conseguí trabajo. Pagué la deuda. Superé la crisis. En 2060, esos picos disminuyen. La felicidad se vuelve menos dramática y más sostenida. Más cercana a lo que filósofos clásicos llamaban eudaimonía. Una vida bien vivida, no una emoción intensa. 3. Cambio en la comparación social. Cuando la brecha extrema se reduce levemente y existe un piso común. Cambia la comparación. En 2025, estoy mejor que otros. En 2060, ¿estoy siendo coherente con mi potencial? La comparación se vuelve más interna que externa. Eso reduce en parte la ansiedad competitiva, pero aumenta la autoexigencia existencial. IV. La felicidad como libertad gestionada. Tener más libertad no garantiza bienestar. La felicidad en 2060 depende de una nueva habilidad. Saber administrar la propia libertad. Sin una estructura externa rígida, empleo obligatorio, urgencia económica constante, el individuo debe crear rutinas, elegir proyectos, sostener disciplina autoimpuesta. La felicidad ya no es recibir estructura. Es construirla. V. El riesgo del vacío. Cuando la presión disminuye, emerge algo más sutil, la desorientación. Sin la narrativa del sacrificio permanente, algunos pueden sentir falta de propósito, exceso de opciones, parálisis por libertad. En ese contexto, la felicidad se vuelve más reflexiva y menos automática. No basta con estar bien. Hay que preguntarse para qué. B. Felicidad relacional. Con menos ansiedad económica, las relaciones cambian, menos vínculos por necesidad. Más vínculos por afinidad. La felicidad se desplaza hacia comunidad elegida. Proyectos compartidos. Tiempo de calidad. El bienestar deja de ser individual acumulativo y se vuelve más intersubjetivo. 7. El trabajo ya no es el único eje. En 2025, la pregunta habitual era ¿a qué te dedicas? En 2060 podría ser ¿qué estás construyendo ahora? La identidad laboral pierde monopolio. La felicidad puede venir de investigación, arte, educación, comunidad, exploración personal. El trabajo es un canal, no el centro absoluto. 8. Nueva ansiedad. Autenticidad. Si ya no estás obligado por la escasez, la pregunta se vuelve más exigente. ¿Estoy viviendo como quiero o simplemente flotando? La felicidad depende de coherencia interna. Eso puede elevar el nivel de introspección cultural. Más filosofía pública, más conversación ética, más terapia. X. Menos miedo, más responsabilidad. En 2060 la felicidad no es no tengo problemas. Comillas. Es estoy usando bien mi libertad. Comillas. El sufrimiento no desaparece. Pero cambia de forma. Menos angustia por supervivencia. Más inquietud por sentido. X. Paradoja final. El dividendo y la estabilidad no hacen a la gente automáticamente más feliz. Lo que hacen es cambiar la naturaleza del problema. En lugar de ¿cómo sobrevivo?, la pregunta dominante pasa a ser
¿Cómo vivo con plenitud? Y esa pregunta es más compleja, más filosófica y más exigente. En síntesis, Uruguay 2060 podría experimentar felicidad menos dramática, menos euforia defensiva, más búsqueda de coherencia, más bienestar relacional, más responsabilidad individual sobre el sentido. La seguridad no produce felicidad, produce espacio. Y la felicidad dependerá de lo que cada individuo haga con ese espacio. Gran